Hello niños, ¿cómo están? Espero que súper bien. Antes de comenzar con la clase de sociales de estas 2 semanas, quiero recordarles cuáles van a ser las 2 frases de inglés que vamos a estar manejando para la semana 3 y la semana 4 del periodo 3, ¿ok? Entonces, la primera frase es How do you say? How do you say? Eso significa ¿cómo se dice? Entonces, cada vez que nosotros necesitemos saber la traducción de una palabra al español o al inglés, vamos a decir how do you say. ¿Listo? Y ahora vamos con la segunda frase, que viene siendo turn off your microphone. Turn off your microphone. Y eso quiere decir apaga tu micrófono. Entonces, siempre que estemos en clase, que de pronto ustedes escuchen que un compañerito hace como mucha bulla, están haciendo mucha bulla en su casa y ustedes escuchan esa bulla así que no los dejan entender, ustedes le van a decir muy amablemente, please turn off your microphone. Y ya todos vamos a saber que eso significa apaga tu micrófono. ¿Listo? Ahora sí, niños, vamos a pasar entonces a cuál va a ser el tema a manejar para la semana 3 y la semana 4 del periodo 3 en sociales, ¿ok? Entonces, el tema se llama los restos del pasado. Los restos del pasado. Y el objetivo es que ustedes, niños, van a ser capaces de hablar acerca de pronto esos aspectos que han cambiado al pasar del tiempo, pero que aún existe, solamente que no existen de la misma manera, sino que de pronto ya son como que los restos, así, los rasgos específicos que de pronto todavía tenemos en mente o que todavía vemos, pero que ya como tal no existen así como súper fuertes, sino que ya es como lo que queda. ¿Listo? Entonces vamos a aprender cómo hablar acerca de esos aspectos. Ahora sí, vamos a pasar entonces a la fase de inicio. Y en esta les quiero preguntar, ¿qué creen ustedes que en la antigüedad, en la época muy antigua, existió y que ahora no existe? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, ahora yo les voy a dar unos ejemplos acerca de algunas cositas que de pronto se construyeron o que existieron en un tiempo antiguo y que todavía existen, solamente que ya no se les da el mismo uso que se les daba anteriormente, ¿ok? Entonces, una de esas es la ciudad perdida. La ciudad perdida. Resulta que antes había muchos indígenas acá en donde ahora nosotros vivimos, en Colombia. Y esos indígenas tenían sus barrios, sus aldeas, pero esas aldeas son totalmente diferentes, o los barrios eran totalmente diferentes a los que nosotros tenemos ahora. Hay algo que se le llama la ciudad perdida, y era donde ellos vivían y donde ellos guardaban todas sus riquezas. El oro, los diamantes, las piedras preciosas, todo eso estaba en la ciudad perdida. Y esa ciudad ahora mismo lo que queda son las ruinas. Eso lo podemos encontrar nosotros en Santa Marta. También tenemos el ejemplo de la pirámide de Giza. La pirámide de Giza, que es como una pirámide que tiene una cara, ¿ok? Y esa pirámide nosotros la podemos encontrar en Egipto. Fue algo que lo construyeron hace mucho tiempo y que se le dio uso hace mucho tiempo, pero que ya hoy en día solamente quedan como los restos de algo que se inventó, que se construyó hace mucho tiempo. Y finalmente tenemos el ejemplo del Coliseo romano. El Coliseo era un coliseo donde tenían a personas peleando. Era donde habían guerreros peleando, incluso a veces contra animales como leones. Entonces muchas personas murieron en esos coliseos. Y eso pasó hace muchos años. Y ahora ya ese coliseo no sirve para eso porque ya son unas ruinas. Sino que ahora son como que lugares turísticos a donde las personas, los turistas, los visitantes van y se toman fotos y miran y escuchan acerca de la historia y todo lo que se vivió en ese lugar. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a aprender una palabra que es súper importante, que vamos a estar manejando en esta clase, y esa palabra es vestigio. Vestigio. Se oye súper bacana y uno dice como que wow, vestigio, pero en realidad eso significa restos. Entonces, cuando yo diga restos es vestigio, y cuando yo diga vestigio ya ustedes saben que eso significa restos, ¿ok? Entonces, para decir los restos de la ciudad perdida se dice vestigios de la ciudad perdida. Miren que se oye más bonito, pero en realidad significa lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar entonces a la siguiente, que es explicarle acerca de los historiadores. Los historiadores son las personas que estudian
esas cosas del pasado y que están tratando como de buscar evidencias en esta época. A los historiadores se les da otro nombre y ese nombre es los detectives del pasado. ¿Por qué? Porque ellos investigan muchas cosas que ocurrieron en el pasado o cosas que se construyeron en el pasado o que existieron en el pasado y hacen como una comparación acerca de cómo están hoy en día. Entonces, una de las características de los detectives del pasado es que ellos buscan los vestigios del pasado. Ellos se encargan de buscar restos de las cosas que existieron hace muchos años y que ahora ellos quieren mirar a ver cómo se ven en esta época. También ellos se encargan de formular preguntas sobre los vestigios del pasado. Eso quiere decir, imagínense que era la ciudad perdida. Por ejemplo, los detectives del pasado, los historiadores se encargan de preguntar cosas como ¿por qué se creó esto? ¿Esto para qué servía? ¿Quién vivía aquí? ¿Qué hacían aquí? Entonces, todas esas preguntas se las hacen los detectives del pasado, los historiadores. Y la última es que ellos se encargan de analizar y sacar conclusiones. ¿Cómo así? Cuando ellos se preguntan acerca de lo que pasó en el pasado, lo que se construyó en el pasado, y ellos hacen todas las preguntas del por qué, de quién vivía aquí, de qué se hacía aquí. Cuando ellos ya hacen todas esas preguntas e investigan, ellos se encargan entonces de analizar el porqué de las cosas y sacan sus propias conclusiones. Entonces, una conclusión que ellos pudieron sacar de la ciudad perdida puede ser que en la ciudad perdida vivían los más poderosos de la época antigua, los líderes de cada tribu. De pronto los líderes de cada tribu vivían ahí y ellos ahí guardaban todas sus cosas. De pronto otra conclusión puede ser que la ciudad perdida tenía unos lugares específicos en los cuales las personas antes se encargaban de guardar todo lo que era de valor, el oro, la plata, las piedras preciosas y todas esas cosas. Esos pueden ser algunos de las conclusiones que un detective del pasado puede sacar. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que viene siendo las fuentes de la historia. ¿Qué es esto de las fuentes de la historia? Es como todo aquello que los detectives del pasado encuentran que los ayudan a entender y a saber qué ocurría anteriormente y el porqué de las cosas anteriores. Uno de esos ejemplos pueden ser las fuentes escritas. ¿Cómo así? Imagínense que de pronto un historiador, un detective del pasado está investigando y se está yendo a lo más profundo del bosque o donde se encontraba anteriormente ubicada la ciudad perdida. Entonces él se va allá y cavan y buscan y se encuentran una carta con un escrito antiguo. Entonces eso es una fuente escrita que da evidencia acerca de lo que existió anteriormente en ese lugar. También tenemos las fuentes materiales, que es cuando se encuentran cosas literalmente. Hay muchas personas que han encontrado como la cabecita de las flechas. Y esas son cabezas de las flechas que los indígenas hacían con piedra. Entonces eso puede ser un ejemplo de una fuente material. Cosas literalmente que ellos encuentran que existieron hace mucho tiempo. También tenemos fuentes visuales, pueden ser imágenes, pueden ser de pronto literalmente las ruinas, que ellos antes era algo súper grande, bien estructurado, pero resulta que ahora son solamente los vestigios. Entonces ellos van allá y encuentran esas ruinas y las buscan, y eso puede ser una fuente visual. Y lo último tenemos las fuentes orales. ¿Qué es una fuente oral? Una fuente oral es cuando alguien relata una historia. Cuando alguien cuenta una historia a otra persona y así lo hace de generación en generación. Entonces imagínense que mi tatarabuela le contó algo a mi tatarabuela. Y luego mi tatarabuela se lo contó a mi bisabuela se lo contó a mi mamá y mi mamá me lo contó a mí. Eso es una tradición o una fuente que pasa oralmente, que es una historia, un cuento que se echa y que pasa así de generación en generación gracias a el habla, gracias a lo que una persona dice y la otra persona escucha. Esto no se da a través ni de WhatsApp, ni de grabaciones, no señor, esto es solamente hablado, historias que se cuentan. Listo, niños, ahora ya para terminar la fase de finalización, ustedes se van a encargar de hacer una lista en la cual hablen de 5 aspectos de cosas que han cambiado o que de pronto existían antes, pero que ahora puede que existan, pero ya no son
súper construidos así como antes, sino que ahora solamente son vestigios. Ustedes se van a encargar de buscar 5 aspectos o 5 lugares que antes eran muy grandes y muy estructurados, pero que ahora solamente son vestigios. Ya yo les di unos ejemplos como la Ciudad Perdida, la Pirámide de Giza o el Coliseo Romano. Ustedes se van a encargar de buscar 5 más y de eso van a hacer una listica en el cuaderno de sociales. Listo, niños, eso ha sido todo por la clase de sociales de estas 2 semanas. Bye.